Muy bien, pues regresamos a Punto Central. Estamos con Amina Anchondo, Gabriel Ortega y Jorge Holguín. Y bueno, pues ya para dar entrada a este último bloque, que es justamente este problema que se ha engrandecido de manera muy pausante, que es el tema del agua aquí en Chihuahua, en donde los campesinos pues, han estado en desacuerdo en la extracción del agua sobre la presa Las Vírgenes. Y bueno, pues una serie de situaciones que han venido sucediendo, que han incluso fomentado temas de violencia por el enojo tan grande de los campesinos y de los agricultores y de pues la falta de apertura por parte de las instituciones de gobierno federal. Y en este sentido, pues quién mejor que Gabriel, que lo está viviendo de mucho más de cerca, para que nos platique ¿qué se ha generado de esto? ¿Se llegó a un acuerdo, a un logro que se dio por parte también de esta intención de resolver la situación por parte del gobierno del Estado? Pero ¿cómo está la situación allá? O sea, ¿qué es lo que se vive allá en tus orígenes? En tus orígenes. Es que el problema es de tal dimensión que no se logra ver una solución viable al frente o al final del túnel. Nadie está en contra del Tratado del 44, porque además es un compromiso que tenemos desde hace años ya. De lo que se está en contra es que el gobierno federal, a través de Conagua, utiliza el agua concesionada a los agricultores, todos lo vemos a través de los canales de riego para poder cosechar lo que siembran, está utilizando esa agua de las presas para poder pagar los conceptos del tratado, algo que nunca había sucedido porque por lo general se paga con los escurrimientos. Ahora, no es que se le estén llevando, es que ya se la llevaron. El Granero, la Boquilla y Las Vírgenes están por cumplir la instrucción que dio la directora general de Conagua. Nosotros pensamos que incluso antes de que finalice el ciclo agrícola, se van a vaciar los porcentajes que mandató la Conagua. ¿Qué es lo complejo aquí? Es que si definitivamente no emergen liderazgos que logren apaciguar un poco las emociones, comenzarán los enfrentamientos agricultores versus agricultores. Eso es lo peor que le puede pasar a Chihuahua y lo que le conviene a un gobierno despótico como el de Andrés Manuel. Porque en Palacio Nacional sobra decir lo que poco les interesa este conflicto. Ahora, ¿cuál es la gravedad de lo que ocurre? Es que el ciclo agrícola no va a alcanzar para el año que entra. Ese es el grave problema y que muchas personas ajenas a esta región, zona centro-sur, desconocen, es que sin que se complete el volumen de agua que se requiere para poder regar donde salen los alimentos, pues a todos nos va a pegar y nos va a afectar. La cadena fatal que está provocando el gobierno federal puede terminar en índices de violencia incontrolables. Ahorita tenemos un conflicto con las carreteras tomadas, con las casetas, con episodios bélicos que ocurrieron en la ciudad de Delicias, nunca antes visto en la historia de un municipio tranquilo que simplemente se dedica a la actividad agrícola y económica. Sinceramente, y se los digo, yo creo que el gobierno federal no cesará en su intención de desestabilizar Chihuahua por razones políticas, no va a renunciar a su pretensión de arruinar los ciclos agrícolas, y aquí lo único que nos puede ayudar y lo que nos puede rescatar son dos cosas. La primera es una comunión entre los que estamos luchando, es que exista una homologación de propósitos, y la segunda es recurrir a instrumentos legales, que en esos ya estamos desconfiando porque además el gobierno federal tiene ya en el escritorio de la Consejería Jurídica una notificación del Poder Judicial de la Federación donde se le informa que no se puede extraer agua de las presas, pero en pleno desacato judicial lo han hecho y tendría que haber responsabilidades. Pero en el maravilloso mundo de la 4T ni la orden de un juez funciona. Qué delicado. A mí, ¿cuál es tu perspectiva de este tema? Pues, o sea, yo creo que no hay chihuahuense que no esté bajo la misma premisa, ¿no? O sea, aquí es cómo defendemos nuestra agua, que es la que le da literalmente alimento al alimento que se genera aquí en todo el estado, ¿no? Esa zona, la zona de Meoqui, Delicias, Saucillo, todo eso viven literal prácticamente de estos temas. Entonces, pues todo el apoyo siempre está, el apoyo, creo que todos los chihuahuenses apoyamos este tema.
claro que viene la parte política, ¿no? Y está la parte también de desestabilización, como decía Gabriel. Eso hay que tener mucho cuidado porque un tema tan delicado pues no se debe de politizar al grado de usar o de algún gremio o algún movimiento, ¿no? Pero creo que es totalmente legítimo. Aquí es importante aclarar, el único que tiene decisión sobre esto es el gobierno federal. Nada más, ni los gobiernos municipales, ni los diputados, ni los senadores, ni el gobernador tienen la decisión de abrir o cerrar una presa, únicamente el gobierno federal. Ahí es donde tenemos que estar dando que se tomen decisiones que nos favorezcan a los chihuahuenses. Y claro que es un enorme riesgo el que el año que entra no tengamos agua para el ciclo agrícola, ¿no? Eso es lo peor que podría pasar y sería una catástrofe económica en el estado. Entonces, pues todo el apoyo en ese sentido y ojalá esto se solucione y ojalá el gobierno federal voltee a ver a Chihuahua y venga y vea la realidad de las cosas y no únicamente vean porcentajes en un escritorio, ¿no? Así es. Oigan, pero lo interesante también de este tema y lo tan polémico es, o sea, ¿cuál ha sido el posicionamiento de las autoridades frente a este tema? O sea, es decir, o sea, ¿qué tanto se han metido? Digo, nos queda claro que el gobierno federal, pues, simplemente ha sido omiso. Tengo entendido que en varias ocasiones ni han recibido a los agricultores, y han sido groseros incluso en este tema. Pero, o sea, ¿cuál es la parte que está haciendo gobierno del estado en relación a poder, pues, solventar un poquito este tema, calmar un poquito este tema? Porque a fin de cuentas, pues es un tema, como dice Gabriel, o sea, que ya está impactando o que ya está mermando en otras áreas, que pues a fin de cuentas, pues nos viene a perjudicar a todos, ¿no? No es un tema nada más de un solo sector, se vuelve un tema ya de todos en general, de todos los chihuahuenses. Jorge. Pues yo nada más no conozco, tan a fondo el tema, y por lo mismo que no lo conozco tan a fondo, siempre tengo una premisa. Cuando hay un reclamo legítimo de un derecho humano violentado, creo que siempre voy a estar a favor de los que hacen ese reclamo. Y creo que el agua es un derecho vital y fundamental por el cual ellos están reclamando. Justamente hay desde las personas que producen en masa millones y millones de toneladas de producto hasta los pequeños productores. Veía un video del Granero, me parece, donde había 40 pescadores y ahora están pescando literal en un charco y ya no es sustentable para ellos sobrevivir de la pesca. Todos sabemos que el Granero pues es un lugar donde vamos ahí a tirar el anzuelo un ratito, ¿no? Y pues se vuelve agravante cuando ves la situación. Mi familia es de Delicias, cuando vas a la presa de las Vírgenes y ves las condiciones en las que está, cuando años pasados ha derramado la presa y ha habido agua pues de manera muy abundante, y ahora verla en situación tan deplorable, la verdad, pues sí te das cuenta que hay una problemática y que es legítimo como su reclamo. Creo que el gobierno del estado está haciendo bien al tratar de intermediar entre los agricultores y el gobierno federal. Sin embargo, veo y se puede ver que no hay una respuesta por parte del gobierno federal al momento de llegar como a una solución o un acuerdo. Y cuando se llega a los acuerdos, incumplen. Entonces esto es gravísimo y agrava la situación que hay, la desesperación de todas estas personas. Incluso vemos personajes del mismo partido del que emana el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo el mismo reclamo, ¿no?, al gobierno federal. Entonces dices, pues no es posible. Yo creo que cuando le pegas al alimento de la familia y al bolsillo es en donde dejas de pensar en ideologías y en afinidades y pues te vas sobre lo primordial, ¿no? Que es el sustento diario a tu familia. O sea, que tu familia de alguna forma, tus hijos, pues al menos puedan comer lo del día, ¿no? Y en esta ocasión, pues creo que muchos están en esa situación en la que, pues hoy alcancé, mañana no sé, ¿no? Entonces ya ahorita el tema de si el presidente, que si, o sea, un tema político, pues ya realmente a muchos no les importa eso. Sin embargo, a los que deciden, pues evidentemente es un tema que lo están politizando a 1000%, ¿no? A mí te veo ansioso de participar. Yo también. No. Te dejo, Gabriel. La única mano que puede cerrar esa llave es la de Andrés Manuel López Obrador. No hay otra. Si existiera una pasividad de gobierno del Estado, créanme, ya no habría ni una sola gota en las presas. Si alguien ha evitado que se haya radicalizado las acciones de la Conagua, es Javier Corral Jurado. Y a mí nadie me lo ha contado. Yo estoy aquí, viviendo a diario, entrando a las 8 y saliendo a las 10, 11, tratando
de atemperar todo lo que está ocurriendo. Yo no encuentro una razón lógica, ni administrativa, ni jurídica, para poder discernir qué pretende el gobierno de la República. No hay una razón para eliminar por completo la cadena productiva de todo el Estado, porque ni siquiera la estás lesionando, le estás metiendo tijera a esa cadena. Estás dejando sin alimento no a nogaleros millonarios. Eso es una tontería que buscan para polarizar a la gente. Totalmente falso. Aquí hay agricultores que mantienen a familias nada más con lo que logran vender 3, 4 kilos de cebollas que sacan al día. Aquí hay familias que ni siquiera tienen derechos de agua y que se parten la espalda desde las 4:30 de la mañana para poder regar, para poder pagarle a un canalero. Que no vengan con sus tonterías de que este es un pleito entre ricos y pobres. Este es un pleito cantadísimo entre Andrés Manuel López Obrador contra Chihuahua. No hay más. Hay una premisa que usamos los abogados, ¿no? Y es, cuando no encuentres una lógica jurídica en algún tema de trascendencia jurídica, busca una lógica política. Y es totalmente la única lógica que veo yo en este tema, ¿no? O sea, no hay más que un interés político en tratar de amedrentar a estos agricultores. Por completo. No se imaginan el daño, no solo económico, el daño político, emocional, de ánimo con la gente. ¿Cómo crees que está la gente aquí? Harta, fastidiada de este tipo de decisiones. Aquí a la menor tensión hay un conflicto. E imagínate como autoridad el reto que es tratar de explicarle a la gente del campo que un presidente que está en Palacio Nacional, entre el lujo y lo ostensible que es ese palacio, está cerrando la llave desde una oficina donde ni siquiera conoce las necesidades que tenemos aquí en el campo. La vida aquí es muy distinta a la que está allá en la Ciudad de México, y esa decisión ni siquiera va a tener consecuencias políticas, va a tener consecuencias humanas sin precedente alguno. Sí, sin duda alguna. Yo creo que el tema está sobrepasando ya los fines políticos y cualquier intención maquiavélica que pudiera existir de esto. O sea, creo que ya es un tema de humanidad, ¿no? O sea, de ver cómo están las familias y sobre todo, pues vuelve a lo mismo, o sea, que es el sustento diario de día, o sea, ni siquiera planificado, o sea, es lo que hay al día. Hay muchas familias jornaleros que pues que de la misma forma pues se quedan sin chamba, o sea, no es el hecho del dueño de la nogalera o del dueño de tal, ¿no? O sea, es toda la gente y todo lo que genera de círculo virtuoso todo ese negocio, ¿no? Y desafortunadamente pues no lo están viendo así. Amin, ¿tu conclusión acerca de este tema? No, pues igual que Gabriel, ¿no? O sea, hacer un llamado y que quede muy claro que el único que puede tomar esta decisión es Andrés Manuel López Obrador. Ojalá la gente de la 4T, la gente de Morena, le llegue a los oídos a Andrés Manuel para que eso se solucione rápido, porque coincido con Gabriel, esto se va a poner peor y lo gacho es que va a haber conflictos entre las personas que son las afectadas, ¿no? Y como no es un recurso que de repente de la noche a la mañana digan, bueno, ya, ahí les conseguimos agua, ¿no? Entonces, no está en manos de ellos, de nadie, la solución a futuro, pero sí en el presente evitar un problema de una catástrofe en el corto plazo. Así es. Gabriel, pues tu conclusión, después de habernos informado de manera muy precisa acerca de cómo está la situación allá, creo que es muy valiosa ya tu última opinión al respecto. ¿A quién beneficia este conflicto? Solo a una mente enferma e insensible desde la Ciudad de México que está tomando decisiones a la ligera y está lastimando a todo el pueblo de Chihuahua. Yo ya ni siquiera tengo una esperanza en que recapacite el presidente de la República, te lo digo con sinceridad. Yo lo único a lo que llamo es no caigamos en la violencia y no confundamos una lucha legítima con intereses partidistas. Esto no beneficia a nadie, ni al PRI, ni a Morena, ni al PAN, en lo absoluto. Lo único que se está ocasionando es acomodar un escenario violento de consecuencias inimaginables. Ahorita aquí el nerviosismo y la tensión está afectando a las familias. El único llamado a las personas y a la gente es que seamos solidarios,
que comprendamos que los agricultores que están en Palacio, que están tomando carreteras y que están tomando casetas, lo único que quieren es que los escuchen. Créeme, Moni, a mí ni Jorge, las personas que están haciendo eso ni les interesa la política. Están tan ocupados atendiendo la parcela que les vale un comino quién está en Palacio Nacional o en Palacio de Gobierno. Créanme, se los digo por experiencia. A la gente lo único que quiere es que los dejen trabajar. Es lo único que están pidiendo. Yo lo único que quiero es que la gente comprenda que la violencia, perdón por la palabra, nos jode a todos. Así es. Muy, muy profundo tu comentario, pero creo que es la realidad, ¿no? Y no podemos ser también ajenos a esto y omisos a lo que está sucediendo. Jorge, ya para terminar, tu conclusión al tema. No, pues un tema muy, muy, muy delicado. Espero que se solucione pronto, que esta lucha por derechos, ni siquiera es por otra cosa, es por un derecho, se solucione pronto. Creo que, como dice Gabriel, ya el problema, o sea, la afección ya se hizo. El reto para los estados va a ser, pues para el estado más bien, va a ser cómo solucionar esta problemática en un futuro. Y estamos con ustedes. Así es, pues bueno, de alguna u otra forma, pues todo el respaldo también por parte de nosotros. Creo que cuando el tema involucra a familias, involucra a quienes pues son parte de lo que nosotros vivimos a diario, pues creo que hay que estar apoyando y sobre todo con estos temas estos temas de injusticia, ¿no? Que de pronto se da. Hay una frase que incluso la menciona mucho Pascal, un gran matemático y filósofo, que creo que viene muy propicio al tema, que es donde dice que la justicia sobre la fuerza es la impotencia y la fuerza sin justicia es la tiranía. Y yo creo que es un clarísimo ejemplo de lo que está sucediendo hoy con el tema del agua. Y bueno, pues ya para terminar, les agradezco muchísimo a Amina Anchondo, a Gabriela Ortega y a Jorge Holguín por haberme acompañado en este programa de Punto Central. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión, así como también pues al Canal 28, a su director Sergio Valles, al Radio La Patrona y Radio Universidad, que a la vez también cubren este programa. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.